Ok. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahorita? No, Creo que ninguna. No. Ok. Seguimos entonces. A ver, a ver. Chame, ¿dónde están las láminas? ¿Qué es esto? Ajá. Entonces vamos ahora a hablar de cada porción del tubo digestivo. Hoy vamos a hablar de las porciones del tubo digestivo, vamos a hablar solamente de esófago y estómago, ¿ok? El esófago. Acuérdense que el esófago, a ver si tengo una imagencita por aquí del esófago, hoy metí puras imágenes histológicas. Fíjense, el esófago es el tubo o la porción del tubo digestivo que comunica faringe por arriba, específicamente la laringofaringe, con el estómago, ¿ok? Va desde la laringofaringe hasta el estómago. La zona o la porción donde el estómago se une al esófago se llama cardias, ¿ok? Cardias. Pregunta de examen. ¿Qué es el cardias? La unión o la zona del estómago con la cual se une o en la cual se une esófago con estómago, ¿ok? Se llama cardias. Y el esófago también, esto desde el punto de vista anatómico, esto no es histológico, pero para que vayan viendo, desde el punto de vista anatómico, el esófago tiene dos esfínteres. Un esfínter a nivel de su unión con la laringofaringe, que es el esfínter gastroesofágico, perdón, esfínter esofágico superior. ¿Ok? Y hay otro esfínter, que es el esfínter esofágico inferior, que está 1 centímetros por encima del cardia. Y ustedes dirán, ¿qué es un esfínter? Un esfínter es como una válvula. ¿Ok? Es una válvula unidireccional, que permite el paso de un elemento de un lado al otro, pero no permite que ese elemento se regrese o se devuelva. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la función del esfínter esofágico superior? Una vez que el alimento pase de la faringe al esófago, ¿verdad? Gracias al esfínter esofágico superior, el alimento no se devuelve del esófago a la faringe, ¿ok? ¿Y cuál es la función del esfínter esofágico inferior? Evitar que el alimento, una vez que pase al estómago, se devuelva al esófago, ¿ok? Cuando estos esfínteres no funcionan adecuadamente, es donde aparece el reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Porque al abrirse esos esfínteres, el contenido del estómago se regresa hacia el esófago. Y como el contenido del estómago es ácido, ¿verdad? Principalmente ácido, ese ácido termina lesionando el esófago, ¿ok? Y trae muchas patologías como la calasia, el esfínter de Barré y pare de contar. Entonces, mosca pendiente con esos esfínteres, ¿ok? Por ejemplo, yo los pregunto mucho en anatomía. Ajá, eso es lo que quería que vieran. Nos volvemos a la lámina del esófago. Ok, entonces el esófago es un tubo que mide aproximadamente 25 centímetros, si no me equivoco, y tiene tres porciones. Una porción a nivel del cuello, que es la porción cervical, una porción a nivel del tórax, que es la porción torácica, y una porción a nivel del abdomen chiquitica, que es la porción abdominal, ¿ok? Tiene tres porciones del esófago. Y a nivel del abdomen se une con el estómago mediante el cardias, ¿ok? Desde el punto de vista longitudinal, perdón, desde el punto de vista histológico, el esófago tiene 4 capas, así como todo el tubo digestivo. Ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? De adentro hacia afuera, fíjense, esta es la luz, o sea, esta es la parte más interna del conducto, es como si viéramos la manguera, una manguera la viéramos, ¿verdad? Entonces la parte por donde sale el agua es la luz, ¿ok? Entonces esta es la luz y estas son sus paredes. ¿Cuáles son las paredes del esófago? De adentro hacia afuera serían esta que ustedes ven aquí, que es la mucosa, ¿ok? Todo esto que está aquí es mucosa. Por fuera de la mucosa está esto que está aquí, que es la submucosa, ¿ok? Por fuera de la submucosa tenemos esto que está aquí, que es la muscular, esta parte gruesa. Fíjense que tiene una capa muscular, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Y por fuera de esa capa muscular, la capa adventicia, que en el caso del esófago, la porción torácica y la porción cervical de esa adventicia es de tejido conectivo laxo areolar, es decir, tiene adipocito. Pero la parte abdominal va a ser peritoneo, ¿ok?
Entonces, la mucosa del esófago que contiene un epitelio digestivo, primeramente, es decir, un epitelio plano estratificado no queratinizado, la lámina propia de tejido conectivo laxo con muchos vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Acuérdense que cuando vimos vasos linfáticos, ¿verdad? Hablamos de dos tipos de tejido linfático. Tejido linfático difuso y tejido linfático nodular. El tejido linfático nodular, que era el que formaba los nódulos linfáticos, que era el que formaba las amígdalas, las placas de Peyer y pared de contar, ¿verdad? Eso lo encontramos en la submucosa. Pero el tejido linfático difuso, ¿ok? Era el que encontrábamos a nivel de las mucosas del tubo, de los tubos del organismo, bien sea tubo respiratorio, tubo digestivo o tubo urinario, ¿ok? O conducto urinario. Entonces, en el caso del tubo digestivo, vamos a encontrar en la lámina propia de la capa mucosa un tipo de tejido linfático nodular, que lo vamos a llamar GAL, es decir, tejido linfático asociado a la mucosa gastrointestinal, ¿ok? Y esa lámina propia va a tener glándulas mucosas, importante. ¿Para qué son las glándulas mucosas? Para evitar, bueno, en realidad las glándulas mucosas aquí no son tan abundantes. Ya vamos a hablar de las glándulas mucosas. Ajá. Y por fuera de la lámina propia tenemos la muscular de la mucosa, ¿ok? Que está constituida por fibras de músculo liso longitudinales, ¿ok? Y que van a cumplir la función de hacer la mucosa más gruesa o hacerla más delgada. Es decir, el músculo, la capa muscular de la mucosa lo que hace es disminuir la luz o aumentar la luz, ¿ok? Hacerla más chiquitica o hacerla más grande, ¿sí? Y esa capa de músculo liso, esa capa muscular de la mucosa, es la que se va a engrosar y va a formar los esfínteres esofágicos. ¿Okay? Esa capa es la que se engresa y forma los esfínteres esofágicos, el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior. De manera que cuando hay una alteración de la mucosa del esófago, también se altera la funcionabilidad de los esfínteres esofágicos. Ajá. Por fuera de la mucosa viene la submucosa. Fíjense, aquí en el dibujito vemos la mucosa, que es esta que está aquí, ¿verdad? Que tiene la capa mucosa propiamente, perdón, que tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado, por debajito la lámina propia, ¿verdad? Y por debajito de esa, la muscular de la mucosa. Por fuera de la mucosa viene la submucosa, que está constituida por tejido conectivo laxo, ¿ok? Que tiene vasos sanguíneos, nervios, y va a tener las glándulas mucosas, que son glándulas túbulo-alveolares compuestas, ¿ok? Son glándulas túbulo-alveolares compuestas. Y estas glándulas van a producir gran cantidad de moco. Ustedes dirán, ajá, pero ¿para qué producen moco? El moco que se produce en el esófago, ¿verdad? Consiste, o su función es lubricar el esófago, porque entonces si no, el alimento bajara por el esófago y lo lesionara. Entonces, para evitar que lesione el esófago produce mucosa y lubrica sus paredes, y entonces el bolo alimenticio baja por el esófago sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Ajá. Y acuérdense que en la capa submucosa tenemos al plexo de Meissner, que es el plexo encargado de regular la secreción de esas glándulas mucosas, ¿ok? Por fuera de la capa submucosa tenemos esta capa gruesota que está acá, que es la capa de músculo, ¿ok? La capa muscular, que va a estar constituida por por dos capas, ¿ok? Una capa de músculo, una capa circular interna y una capa longitudinal externa, ¿ok? Que, acuérdense, en el caso del esófago, el primer tercio del esófago, es decir, la porción cervical, está constituida por músculo voluntario. Eso si quieren no lo dicen, porque de todas maneras es redundar mucho o hablar muy específico del tema. Lo importante es conocer que la capa muscular del esófago está constituida por dos capas. La capa circular interna y la capa longitudinal externa. La capa circular interna, perdón, entre la capa circular interna y la capa longitudinal externa, encontramos a otro plexo nervioso que es el plexo de Auerbach o plexo motor, que es el que va a regular la contracción y relajación del músculo del esófago, ¿ok? Es la que va a controlar los movimientos que tenga el esófago. Y la más externa es la capa adventicia. Fíjense, aquí más cerquita el esófago, de adentro hacia afuera, la mucosa con su epitelio plano estratificado no queratinizado, la lámina propia más oscurita y la capa de muscular de la mucosa, ¿ok? Acuérdense que aquí tenemos tejido linfático asociado a mucosa, o GAL.
Por fuera la submucosa, que contiene las glándulas tubuloalveolares compuestas, que secretan moco, ¿ok? Y el plexo de Meissner, y luego viene la muscular, que tiene dos capas, una circular interna y una longitudinal externa, y entre ambos el plexo de Meissner, perdón, el plexo de Auerbach o plexo motor, ¿ok? Si lo vemos, si hacemos un corte transversal, lo vemos así, esta sería la luz y estas las paredes. Entonces, de adentro hacia afuera, la mucosa con su epitelio plano estratificado, la lámina propia, la muscular de la mucosa aquí delgadita, la submucosa y la capa muscular. ¿Ok? Muy bien. Ok. Ahora vamos con el estómago. ¿Alguna pregunta de esófago? ¿No? No. ¿Me han entendido? Seguro me están entendiendo, porque los oigo muy callados, tan raro. Sí, se está explicando bien. Ok. Vamos ahora con el estómago. El estómago es una parte dilatada del tubo digestivo, que es la porción que está más dilatada del tubo digestivo. Y este estómago es el encargado de todo el proceso de digestión y mezcla de los alimentos. O sea, el estómago lo que va a hacer es hacer que los alimentos se vuelvan más chiquiticos, tanto del punto de vista estructural como del punto de vista molecular. Por ejemplo, si nosotros comemos, vamos a suponer, glucosa animal, porque hay animales que tienen que su carne trae glucógeno, ¿verdad? El glucógeno, cuando llega al estómago, es degradado a glucosa. O sea, en algunos casos puede ser degradado a glucosa o a un tipo ¿cómo se llama? De disacárido. ¿Ok? Eso lo van a ver mejor en bioquímica y en fisiología. Pero es para que entiendan la función del estómago. El estómago lo que hace es, el estómago no absorbe nutrientes. Lo que hace es digerir los nutrientes, hacerlos más chiquiticos. Porque nosotros no podemos absorber los nutrientes de forma grande. Tenemos que absorberlos en su forma más diminuta, en su molécula base. ¿Ok? Ajá. Ese estómago, bueno, tiene como porciones, a ver si tengo una imagen por aquí. Ajá, esta que está aquí. Sus porciones serían el cardias, ¿verdad? Que es la zona donde el esófago se une al estómago. Y de arriba abajo va a ser el fondo. Esto va a ser el fondo gástrico o fundus. La parte media llamada cuerpo. Y la parte más inferior que se llama antro. ¿Ok? Y la zona donde el cardias se une al duodeno, este sería el duodeno, ¿verdad? La primera porción del tubo del intestino delgado. Esa porción se llama píloro, ¿ok? Entonces, de nuevo, cardias, fundus, cuerpo, antro y píloro, ¿ok? Muy importante porque de acuerdo a eso vamos, o sea, hay patologías que afectan el cardias, hay patologías que afectan el píloro, hay patologías que afectan el fundus gástrico y así sucesivamente, ¿ok? Ajá. Y en cuanto a otra cosa que vamos a ver en el estómago, importante, que a mí también me gusta preguntarlo mucho en anatomía, es que el estómago tiene dos curvaturas. La curvatura menor, que mira hacia el hígado, y la curvatura mayor, que mira hacia el vaso. ¿Ok? Eso, bueno, para los que ven anatomía conmigo, el que no me lo responda, ay, mamá, está medianamente raspado. Curvatura mayor mira hacia el vaso y curvatura menor mira hacia el hígado. ¿Ok? Eso es más de anatomía. Ok. Acuérdense que el estómago va a tener esa posición, esa forma, porque el estómago durante el desarrollo embrionario, eso lo vimos ya, él rota. ¿Ok? Cuando él se va desarrollando, acuérdense que el tubo digestivo, el intestino anterior, se va dilatando, se va dilatando, se va dilatando, y a medida que se va dilatando, él va rotando. ¿Ok? Hasta colocarse en la posición que adopta al final, ¿verdad? Que es esta. Y adopta sus dos curvaturas, porque gracias a esa rotación, el estómago se va dilatando tanto de forma transversal y principalmente de forma longitudinal. Se va haciendo más largo en lugar de más ancho. ¿Okay? Ajá. Y en cuanto a sus capas, va a tener también 4 capas. ¿Ok? 4 capas. La capa más interna del estómago se ve como una especie de arruga. O sea, la mucosa se ve arrugada cuando el estómago está vacío. Cuando está lleno, se ve totalmente lisa, pero cuando está vacío, se ve arrugado.
Y eso no se les puede olvidar porque cuando vean anatomía patológica lo van a ver así. Ustedes le van a agarrar un tejido. Bueno, si lo evalúan como me evaluaron a mí, van a agarrar un tejido, ¿verdad? Y se lo van a mostrar. Obviamente el tejido no va a tener la forma del estómago, se lo van a mostrar así. Entonces cuando ustedes vean esas arrugas así, ustedes van a decir, esto es un estómago. ¿Ok? Porque la mucosa del estómago vacío se ve así, arrugada. ¿Ok? No se les puede olvidar nunca. Importantísimo porque eso lo evalúan en anatomía patológica. Bueno, en cuanto a sus capas, la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Ya eso lo sabemos de pie a cabeza, ¿verdad? Ok, fíjense. De adentro, desde la luz a la parte más externa, el estómago va a tener entonces la capa mucosa con su epitelio plano estratificado no queratinizado, la lámina propia, ¿verdad? Que va a contener vasos linfáticos, tejido linfático difuso asociado a mucosas, vasos sanguíneos y nervios, la capa, la muscular de la mucosa, y por debajo de esa la submucosa. La submucosa va a contener una serie de glándulas, perdón, va a contener al plexo, va a ser de tejido conectivo laxo y va a contener al, al plexo nervioso de Meissner, ¿ok? Que va a regular la secreción de las glándulas del estómago. Por fuera de la capa submucosa viene la mucosa con sus dos capas, una capa circular interna y una capa longitudinal externa, que va a contener al plexo de Auerbach, ¿ok? Plexo motor, o también llamado plexo mientérico. ¿Qué va a hacer ese plexo? Controlar los movimientos de contracción y de relajación del estómago, ¿ok? Que son necesarios para que el estómago mezcle el alimento con el ácido clorhídrico. Y por fuera la capa serosa, ¿ok? Ok. Entonces, ¿cuál es el epitelio del estómago? Perdón, dije plano estratificado, ¿sí, verdad? El epitelio del estómago cambia, ¿ok? De hecho, en la unión del estómago con el esófago hay una zona de metaplasia escamosa. ¿Por qué? Porque las células van a cambiar de un epitelio plano a un epitelio cilíndrico. A eso se refiere metaplasia. Metaplasia es aquel proceso mediante el cual una célula cambia de un tipo a otra. Es decir, una célula puede pasar de ser plana a ser cilíndrica, ¿ok? Pero la célula no puede pasar de forma brusca, no puede pasar de un lado al otro de forma brusca, sino que ella tiene que pasar por un proceso de transición, ¿ok? Ese proceso de transición compone la zona de transición del esófago. Es decir, aquí donde se une el esófago con el estómago, ¿verdad? Hay una zona de metaplasia escamosa que se llama zona de transición. ¿Por qué se llama así? Porque es la zona en la que las células del tejido del esófago, ¿verdad? Las células del epitelio del esófago cambian de plana a cilíndrica, ¿ok? Porque el epitelio del estómago va a ser cilíndrico ciliado, ¿ok? Perdón, cilíndrico ciliado no. Cilíndrico simple con secreción mucosa, con células productoras de moco, ¿ok? Entonces repito, esto se pregunta mucho, ¿vieron? ¿Qué es la metaplasia escamosa? ¿Qué es la zona de transición del esófago? ¿Por qué? Porque esas son zonas, como es zona de metaplasia, ¿verdad? A veces esas células, cuando están realizando el proceso de metaplasia, mutan y se transforman en células cancerígenas. Y así es donde se forman los cánceres de estómago o cánceres de esófago. Por eso es importante que ustedes las conozcan y por eso que se pregunta mucho. Zona de transición del esófago está a nivel del cardias, ¿ok? Y corresponde al momento en el que la célula del epitelio del esófago cambia de ser plana a ser cilíndrica, ¿ok? ¿Se entendió? Sí, Ok, muy bien. En cuanto a su lámina propia, bueno, no hay nada que decir, salvo que en la lámina propia de la mucosa vamos a encontrar las glándulas gástricas, que la vamos a dividir en corpofúndicas, porque se encuentran en el fundo y en el cuerpo del estómago, cardiales, porque se encuentra en el cardias, y pilóricas, porque se encuentra a nivel del píloro, ¿ok? Y vamos a encontrar el tejido linfático asociado a las mucosas, o GAL. Y por último, a nivel de la mucosa, la muscular de la mucosa, que ya hablamos de ella. Luego viene la submucosa, que tiene tejido conectivo denso, va a contener adipocitos y sobre todo el plexo nervioso de Meissner. Luego viene la muscular con su capa su capa circular interna y su capa longitudinal externa, y entre ambas el plexo mientérico de Auerbach. Y por fuera la serosa, que en este caso va a ser de peritoneo, ¿ok?
Acuérdense que el estómago está tapizado o está envuelto por el fulano peritoneo, ¿ok? Entonces aquí lo vemos, fíjense. El epitelio cilíndrico simple con células productoras de moco, es este que estamos viendo aquí. La lámina propia, es esta que está acá, es gruesota, ¿ok? Que va a contener las glándulas púndicas, perdón, las glándulas secretoras del estómago, y por debajo la muscular de la mucosa, ¿ok? Y por debajo de la muscular de la mucosa, la submucosa. En cuanto a las glándulas corpofúndicas, que son las que vamos a hacer más énfasis, ellas están depositadas en zonas, en zonas en las que el epitelio del estómago presenta invaginaciones. O sea, el epitelio del estómago, si ustedes los ven aquí, el epitelio del estómago presenta evaginaciones, invaginaciones no, evaginaciones, o sea, él sobresale, tiene zonas de su epitelio que sobresalen, ¿ok? Y entre esas zonas del epitelio que sobresalen quedan especies de cavidades, ¿ok? En esas cavidades es donde vamos a encontrar a las glándulas del estómago, ¿ok? Y esas glándulas del estómago, ¿verdad? Que es esta estructura que vemos aquí, ¿ok? Ahí en esas glándulas, en el caso de las glándulas corpofúndicas, vamos a encontrar tres porciones. El istmo, que es la porción que une la luz con la glándula, la porción de la glándula, el cuello, que está por debajo del istmo, y el fondo de la glándula, ¿ok? Y en cada porción de esa glándula vamos a encontrar células. En el istmo, las células indiferenciadas o células madre, que lo que van a hacer es renovar, es decir, ellas van a ir creciendo y van madurando para transformarse en alguna de estas células. ¿Ok? O sea, su función es renovar las células, las demás células de la glándula del estómago. Y a nivel del cuello vamos a encontrar las células mucosas que se encargan de la producción de moco del estómago, que es importantísima, porque si el estómago no tiene moco, o sea, sus paredes no se llenan de moco, el ácido clorhídrico termina lesionando a las paredes del estómago. Por eso es importantísimo que siga secretándose moco a nivel de la luz del estómago, ¿ok? Y eso la secretan las glándulas, las células mucosas del cuello de las glándulas del estómago. A ese nivel vamos a encontrar las células parietales. Y ustedes dirán, ¿qué hacen las células parietales? Las células parietales son las encargadas de producir el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castle. Grábense el factor intrínseco de Castle porque cuando ustedes vean metabolismo de vitamina B12, el factor intrínseco de Castle cumple una función fundamental, que es asegurar la absorción de la vitamina B12. Los pacientes que nacen sin la posibilidad, o sea, hay pacientes que pueden nacer sin la presencia de células parietales o con células parietales que produzcan solamente ácido clorhídrico. Esas pacientes van a sufrir de anemia porque no están absorbiendo vitamina B12. Por eso es importantísimo el factor intrínseco de Castle. Y siempre se pregunta examen en histología y en fisiología y en fisiopatología en todos lados. ¿Quién produce el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castle? Ustedes tienen que responder que son las células parietales del estómago, que son más abundantes a nivel del cuello de la glándula y son menos abundantes a nivel del fondo de la glándula. ¿Ok? Y a su vez tenemos las células principales que van a secretar una sustancia importante también llamada pexinógeno. ¿Ok? El pexinógeno, cuando es secretado a la luz del estómago, el pexinógeno tiene contacto con el ácido clorhídrico y se transforma en pexina. Y al transformarse en pexina, la pexina lo que hace es degradar las proteínas. Si nosotros no tenemos pexina, las proteínas no se degradan y no se pueden absorber. Y sufriríamos de hipoproteinemia, que es la disminución de proteínas en la sangre. Por eso es importantísimo que ustedes sepan también que las células principales o células P producen pexinógeno. Y estas son más abundantes a nivel del cuello y menos abundantes a nivel del fondo. Eso de repente no es importante. Lo importante es saber la función de cada célula. Y por último tenemos las células enteroendocrinas, tanto a nivel del cuello como a nivel del fondo. ¿Cuál es la función de las células enteroendocrinas? Que producen varias sustancias que son importantes, entre las cuales voy a nombrar tres. Uno, las células, una de las sustancias es la gastrina. ¿Qué hace la gastrina? Estimular a las células parietales a que produzcan ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castle. Si no se produce serotonina, no se estimula a la célula, si no se produce gastrina,
no se estimula a las células parietales a producir ácido ni factor intrínseco de K. ¿Ok? Después, cuando ustedes vean fisiología, van a ver que cuando llega el alimento al estómago, cuando toca las paredes del estómago, eso estimula a las células enteroendocrinas a producir gastrina. Y cuando producen gastrina, se estimula a su vez a las células parietales a que produzcan secreción, o sea, que produzcan ácido clorhídrico y factor intrínseco de K. Y la otra sustancia fundamental que producen las células enteroendocrinas es la serotonina. ¿Qué hace la serotonina? La serotonina lo que hace es inhibir a las células parietales para que dejen de producir ácido clorhídrico y factor intrínseco de K. Si las células parietales, ojo con esto, si las células parietales producen ácido clorhídrico a diestra y siniestra sin parar, puede lesionarse la pared del estómago. Por lo tanto, las células parietales, las células enteroendocrinas, cuando el estómago está vacío, ¿verdad? Cuando está vacío, se estimulan y empiezan a producir serotonina, ¿ok? Y la serotonina lo que hace es inhibir a la producción de factor intrínseco y de ácido clorhídrico. Y por último, la otra sustancia que producen las células enteroendocrinas es la histamina. La histamina lo que hace es asegurar que las arterias del estómago se mantengan dilatadas. Y así asegura que le llegue sangre adecuada a las células del estómago, para que éstas puedan regenerarse en caso de una lesión. Si hay una lesión a nivel de las paredes del estómago, ¿verdad? Esas células del estómago tienen la capacidad de regenerarse, pero solo lo van a hacer si están recibiendo gran cantidad de sangre con oxígeno. Si hay un caso eventual, ¿verdad? Y las células enteroendocrinas no pueden producir histamina, como ocurre en la gastritis por helicobacter, las células enteroendocrinas no producen histamina, los vasos sanguíneos no se dilatan, no llega sangre a las células del estómago y estas no se pueden regenerar. Y ahí es donde empiezan a lesionarse y a morirse las células del estómago y empieza a aparecer la úlcera gástrica, ¿ok? Esto es más profundo, pero bueno, en términos generales es así. Entonces, ya se va a acabar el tiempo. Las células parietales, ¿qué hacen? Producir factor intrínseco y ácido clorhídrico. Eso es lo principal. Y van a predominar a nivel del cuello de la glándula y van a estar disminuidas a nivel del fondo de la glándula. Las células principales u oxínticas, acuérdense que también se llaman células P, y van a producir pexinógeno. Y el pexinógeno, al entrar en contacto con el ácido clorhídrico, se transforma en pexina para degradar a las proteínas. En cuanto a las células mucosas, ya saben que son células mucosecretoras que van a producir un moco que es soluble, es líquido y es sulfatado. ¿Y qué va a hacer ese moco? Evitar que el ácido clorhídrico lesione las paredes del estómago, ¿ok? Por eso son importantes. Y en cuanto a las células enteroendocrinas, ya saben que producen gastrina, que estimula a las células parietales a producir ácido, serotonina, que inhibe a las células parietales a producir ácido, buenas, y histamina, que va a producir la dilatación de los vasos del estómago, ¿ok? Y las células madres son células indiferenciadas que lo que van a hacer es renovar las células del estómago. Así se renuevan, ¿ok? Cuando una célula del estómago es lesionada, ¿verdad? Es destruida, esa es suplantada por una célula madre. Y esa célula madre se transforma en una célula madura, ¿ok? Ok, en cuanto a la región pilórica, ya saben que es la región en la cual el estómago se une con el esófago, ¿ok? Y va a tener unas zonas o sea, va a tener su mismo epitelio, un epitelio cilíndrico simple con células secretoras de moco, ¿verdad? Y en una lámina propia, y en esa lámina propia vamos a encontrar las glándulas pilóricas. Acuérdense que las glándulas se dividen en pilóricas, cardias, del cardias y corpofúndicas, ¿verdad? En cuanto a las glándulas pilóricas, tienen la capacidad de producir mucho moco, moco viscoso. Y ustedes dirán, ajá, ¿por qué producen tanto moco? Porque ese moco va a asegurar que el ácido no lesione el píloro, ¿ok? Ni lesione el esfínter pilórico. Porque si no, va a venir ese ácido, ¿verdad? Si no existiera moco a nivel del píloro, el ácido va a empezar a destruir a las células del píloro, ¿ok? Por esa razón es que en la región pilórica hay muchas glándulas secretoras de moco, ¿ok?
Y a ese nivel también vamos a encontrar células enteroendocrinas, también llamadas células G. ¿Por qué se llaman células G? Porque van a producir gastrina, ¿ok? Que va a estimular las células parietales del estómago. Entonces acuérdense, siempre se pregunta, ¿dónde se ubican las células G o dónde son más abundantes? A nivel del píloro, ¿ok? A ese nivel, cuando el estómago, cuando llega el alimento, ¿verdad? El alimento llega a nivel del píloro, entra en contacto con las células G, y una vez que entra en contacto con las células G, estas empiezan a producir gastrina. Y la gastrina estimula a las células parietales a producir ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y llegamos al final de esta larga clase porque es bastante tema y miren que la reduje bastante. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo se produce la gastritis? La gastritis se produce porque algunos de los mecanismos que protegen al estómago del ácido clorhídrico se alteran. Es decir, pues la gastritis normalmente se produce porque uno, el estómago, las células parietales empiezan a producir ácido clorhídrico sin parar, ¿verdad? No es inhibido, por eso les digo que que la serotonina es importante porque tiene que inhibir el exceso de ácido clorhídrico. Ok, eso es lo primero. Y segundo, perdón, las células mucosas del estómago disminuyen la producción de moco, ok, porque están recibiendo muy poca cantidad de sangre, por lo tanto no producen moco y el moco no está protegiendo las paredes del estómago, ok. Y número tres, se disminuye la producción de histamina, ok. Al disminuir la producción de histamina no le llega sangre a las células del estómago y no se produce moco, ¿verdad? Entonces, si se aumenta la producción de ácido y no se produce moco para proteger las paredes, el ácido empieza a lesionar las paredes y a inflamarlas. Y ahí es donde aparece la gastritis. Gastritis es inflamación del estómago. Si esa gastritis sigue evolucionando y no se trata, las células de las paredes del estómago empiezan a necrosarse, empiezan a morir y se forman las úlceras, ¿ok? Úlceras gástricas. Y si eso sigue avanzando, se perfora el estómago y todo el contenido del estómago cae en el peritoneo y se produce una peritonitis. Y ahí es donde se monta el gato en la batea. ¿Se entendió? Sí, entendí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, al igual que en las glándulas salivales, ahí por lo menos ahorita el COVID afecta a esto, pues que te quita el gusto. ¿Qué parte Ajá. afectaría en sí? Los corpúsculos gustativos. El COVID justamente inflama los corpúsculos gustativos. Entonces los inflama tanto, sobre todo, o sea, inflama las papilas de los corpúsculos gustativos, los inflama tanto que pierde, la célula receptora pierde la capacidad para recibir los estímulos, ¿ok? Entonces, al no captar estímulos, no puede transmitirle la señal al nervio glosofaringeo y por lo tanto nosotros no percibimos gusto. ¿Me entienden? Sí, profe. Ok.